Hola, bienvenidos al podcast Dialoguemos un rato. con los invitados Andrés Felipe Montoya. Sofía Barrera. Dulce María Marín. Mariana Urrego, mi persona. Hoy estaremos hablando sobre la novela La Metamorfosis. Esta novela fue publicada en el año 1915, un año después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto nos daría un contexto sobre la representación del existencialismo y la alineación. Muchachos, ¿qué les parece si empezamos hablando del autor? Sí, está bien. El autor Franz Kafka. fue un checo-alemán nacido en Praga en el año 1883, que hoy en día es uno de los ejemplares más grandes hacia el existencialismo, un género literario que surgió en el siglo XX. El libro es una adaptación muy clara a lo que fue la vida del autor. Representada en la novela de una manera metafórica, ya que se veían reflejadas las enfermedades crónicas del autor, está siendo el asma o enfermedades intestinales. Yo digo que pues, el autor quiso reflejar sus enfermedades o plasmarlas en el personaje principal que es llamado Gregorio Samsa, dado a sus dificultades o a sus anomalías. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de cómo la familia influyó en la vida del protagonista? Bueno, pues la familia influyó en el protagonista, pues ya que la familia solo lo veía como un ingreso económico, porque en verdad ellos nunca eh, lo quisieron a él como darle cariño, darle amor, sino que ellos solo lo veían porque él era el que daba todos los ingresos en en la economía de la casa. Bueno, esto entonces quiere decir que él era utilizado por bien de la familia. Yo digo que en esta historia podemos reflejar mucho el sentimiento de dar mucho por una persona que realmente no valora, y podemos ver cómo le pasaba a ese personaje principal, ya que él daba todo por su familia, como trabajaba en algo que realmente no le gustaba, solamente para pagar las deudas que tenía su padre. Bueno, enfoquémonos en que él era una persona muy individualista. Tenía un trabajo en donde no se relacionaba con muchas personas, así que tampoco era capaz de establecer relaciones formales con amistades o parejas. Eso habla mucho de que metafóricamente nos está diciendo que ya tenía problemas para establecer relaciones, que esos problemas después se van a ver reflejados de manera física. Muchachos, ¿por qué no empezamos a hablar sobre las frases que decía este personaje? Yo a empezar por una que se dice: la gente no entiende. Yo digo que Gregorio con esa frase decía como, o sea, reflejaba la frustración que sentía respecto a su familia al no entenderlo, respecto al cambio que él estaba viviendo. Bueno, sigo yo con esta frase que dice: no soy quien ha cambiado, es el mundo que me rodea. Eso nos dice una frase como muy psicológica de Gregorio Samsa, ya que pues la verdad fue la familia que cambió en la forma de verlo a él cuando se convirtió en un insecto, ya que como vieron que él no daba ingresos a la familia, ya le empezaban a agredir físicamente. Bueno, muchachos, en este libro nos plasman mucho la palabra transformación. Respecto hacia esa frase, pienso yo, y creo que una opinión muy clara, es que el libro realmente no se trataba de la transformación de Gregor, sino de la transformación de las personas a su alrededor hacia su cambio físico, porque jamás tuvo un cambio como ser humano. Bueno, pues una frase muy puntual es no soy nadie, que literalmente es la sensación que tenía Gregorio porque no tenía ningún tipo de identidad, o sea, en la transformación que hubo, él ya dijo, pues no soy nadie, no tengo ningún sentido y perdió totalmente su identidad cuando vio en lo que se convirtió. Yo voy a seguir con una que dice: no tengo voz, no tengo derechos. Yo digo que Gregor con esto se quiso referir a que en el momento en el que ya se encontraba en estas circunstancias así súper enfermo, o como lo ven otras personas en su transformación,
él empezó a perder, bueno, realmente él nunca tuvo voz en su casa, porque como hemos dicho muchas veces, solo era una forma de generar ingresos. Entonces, esta era la única participación que él tenía en tal hogar, y con lo que le sucedió él empezó a perder como esa parte que tenía. Bueno, hablemos de que Gregor llegó a tener su frustración máxima al enterarse de que por lo que tanto trabajaba, esos ingresos jamás fueron utilizados en la deuda que debía su padre. Bueno, la siguiente frase me dice, me siento como un animal en una jaula. Esto nos da el contexto como cuando llegaron a hospedarse los señores a la casa que no podían como Gregorio no podía salir de su habitación porque si lo veían, pues obviamente esas personas no lo iban a ver muy bien. Entonces él siempre se tuvo que ver como enjaulado en su misma habitación hasta el punto de que la hermana llegó a quitarle todos los muebles de la pieza para que él se pudiera sentir en un lugar más seguro. Y también sobre que la familia lo veía como una fuente económica, porque si no fuera por eso, a él lo veían como una carga. ¿Por qué? Por sus enfermedades, lo veían como un estorbo, por decirlo así, una carga que no servía, sino era para algo financiero. Sí, y además este personaje, pues Gregorio, no se preocupaba, o sea, llegó a tal punto de que ya no se preocupaba por sí mismo, sino que empezó a preocuparse como, no, qué ir a hacer mi familia respecto a las deudas que tienen, y pues ya no tengo trabajo, me acaban de despedir. Entonces, pues él llegó a tal punto de que literalmente se olvidó de él. Bueno, la siguiente frase es no podía dejar de pensar en su vida anterior. Eso fue una nostalgia a un nivel máximo, ya que extrañaba lo que era su vida anterior, aunque claramente no era muy escuchado en su casa por, por falta de atención evidente, pero de todas maneras, como un insecto, o se sentía seguro o se sentía más aislado, ya que para aclarar la novela es muy multifacética, en donde un día él pensaba de una manera y al otro día pensaba de otra manera. También otra cosa que podemos ver es el entorno familiar que él vivió, cosa que ya no se evidencia en esta época. Por ejemplo, en el que ellos decían que la familia de él, la hermana y la mamá eran las señoras del hogar, cosa que ya no se evidencia pues en esta época porque ya sabemos que las señoras, ya las damas, ya trabajan en las oficinas, ya trabajan en una empresa y ya tienen como más derecho de voz. Esto también se evidencia mucho porque en la época en que fue publicada la novela, la mujer no tenía tanta voz y obviamente Gregorio se sentía molesto o sentía alguna impotencia por ser el único que trabajaba. Bueno, la siguiente frase me dice, me siento como un animal en una jaula. Esto nos da el contexto como cuando llegaron a hospedarse los señores a la casa que no podían como Gregorio no podía salir de su habitación porque si lo veían, pues obviamente esas personas no lo iban a ver muy bien. Entonces él siempre se tuvo que ver como enjaulado en su misma habitación hasta el punto de que la hermana llegó a quitarle todos los muebles de la pieza para que él se pudiera sentir en un lugar más seguro. Y también sobre que la familia lo veía como una fuente económica, porque si no fuera por eso, a él lo veían como una carga. ¿Por qué? Por sus enfermedades, lo veían como un estorbo, por decirlo así, una carga que no servía, sino era para algo financiero. Sí, y además este personaje, pues Gregorio, no se preocupaba, o sea, llegó a tal punto de que ya no se preocupaba por sí mismo, sino que empezó a preocuparse como, no, qué ir a hacer mi familia respecto a las deudas que tienen, y pues ya no tengo trabajo, me acaban de despedir. Entonces, pues él llegó a tal punto de que literalmente se olvidó de él. Bueno, la siguiente frase es no podía dejar de pensar en su vida anterior. Eso fue una nostalgia a un nivel máximo, ya que extrañaba lo que era su vida anterior, aunque claramente no era muy escuchado en su casa por, por falta de atención evidente,
pero de todas maneras, como un insecto, o se sentía seguro o se sentía más aislado, ya que para aclarar la novela es muy multifacética, en donde un día él pensaba de una manera y al otro día pensaba de otra manera. En la época en que fue publicada la novela, la mujer no tenía tanta voz y obviamente Gregorio se sentía molesto o sentía alguna impotencia por ser el único que trabajaba. Realmente yo digo que esta historia es pues, de analizar mucho cada escena, porque también hay escenas que son muy indignantes por la forma en la que tratan a Gregorio. Mire, algo también que se puede evidenciar mucho es en la parte psicológica de cuando el padre le llegó a tirar las manzanas a Gregorio Samsa, pues ya que eh, una le llegó a lastimar, incluso que le quedó que en el caparazón. O sea, podemos ver cómo él dice que se le quedaban hasta meses sin curarse. ¿Qué nos quiere decir él con eso? Que todo lo que le decía a su familia, a su papá, a la hermana, todo se le quedaba en la mente y no era capaz como de sacarlo, o sea, que quedaba muy frustrado y también se puede evidenciar mucho ahí en el libro. Que en una parte de la historia, la hermana, la cual era el apoyo para Sansa, habló con el padre sobre cómo, o sea, sobre cómo buscar una manera para deshacerse de este, y al otro día el amanecer muerto. Entonces, lo que nos deja pensando, reflexionando, para que cada uno reflexione, es si en realidad el padre y la hermana tuvieron algo que ver con la muerte de Gregorio, o realmente solo fue un deseo que ellos tuvieron. Muchachos, yo quiero dar un cierre definitivo con una pregunta para cada uno. Es ¿en qué se sienten identificados con Samsa? Listo, chicos, eso sería todo. Muchas Muchas gracias por gracias. escucharnos. Muchas gracias. Gracias.